90.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Para esta tarde en la Asamblea Nacional está previsto el debate sobre la ley de inteligencia. Algunos de los puntos polémicos que han sido rechazados, cuestionados también por varias organizaciones, serán sometidos a discusión. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Hacemos contacto a esta hora con Andrés Castillo, vicepresidente de la Comisión de Seguridad y asambleísta de ADN, acerca de la ley de inteligencia que se debatirá esta tarde en el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Fausto, buenas tardes. Un saludo cariñoso para usted y para quienes nos escuchan y nos ven a través de las señales de FM Mundo. Gracias nuevamente. Algunas alertas han salido también, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por ejemplo, entre otras organizaciones que alertan sobre algunos que ven posibles excesos o vulneraciones a la intimidad, por ejemplo, en riesgo, derechos a la privacidad, garantía del debido proceso, entre otros cuestionamientos a esta ley de inteligencia, donde también, entre otras cosas, regresan los gastos reservados. Con otro nombre. No, la ley de inteligencia tiene como característica principal trasladar al papel lo que se ha venido haciendo por muchos años en materia de inteligencia policial y militar. Esta es la primera ley que rige normas para proceder en materia de inteligencia y así, por ejemplo, podemos encontrar todos los aspectos relacionados al adelantamiento por parte del Estado a la comisión a la comisión de los crímenes por parte de los grupos de delincuencia organizada o de la delincuencia común. Pero no está para eso. El espíritu de la norma. No está para eso ya el Centro de Inteligencia Estratégica, no están para eso los sistemas de inteligencia de la policía, de las Fuerzas Armadas, no están para eso también los órganos correspondientes, por ejemplo, en cuanto a inteligencia respecto de movimientos económicos, la UAFE, por supuesto, el Servicio de Rentas Internas, Super de Bancos, es decir, hay institucionalidad para ello. Institucionalidad sí, reglas no, y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. ¿La UAFE no tiene reglas? Que todas estas instituciones que son entes ejecutores de la actividad de inteligencia ahora pertenezcan a subsistemas de inteligencia. Usted ha nombrado 3, el de la policía, el del ejército, las Fuerzas Armadas, digamos, y el de temas monetarios, ¿no es cierto? El de la UAFE, el Servicio de Rentas Internas, Super de Bancos, de compañías, etcétera. Sí, pero ellos obviamente regulan las actividades que se encuentran debidamente regularizadas, es decir, la Superintendencia de Bancos actúa sobre los reportes que hace los distintos bancos, la Superintendencia de Compañías lo propio, la UAFE analiza lo que está debidamente regularizado, bancarizado, tributado, puesto ante el Servicio de Rentas Internas, etcétera, pero la inteligencia es un mecanismo a través del cual, vuelvo y repito, el Estado se adelanta a la comisión del crimen. Pero la no inteligencia necesariamente está existe, regularizado, sino que necesita de normas para evitar cualquier tipo de exceso. Pero el Centro de Inteligencia Estratégica, por ejemplo, existe. Que no funcione ya, eso es otro tema, pero existe, que no haya detectado, por ejemplo, movimientos de lo que ha ocurrido con la familia de alias Fito, de lo que ha ocurrido en varias otras organizaciones criminales, en cuantos vinculados a organizaciones de narcotráfico que están en sus mansiones en algunos lugares del país, que no se haya identificado es otra cosa. La gente lo sabe, mucha gente lo conoce, mucha gente lo denuncia y no han identificado. Nosotros estamos para fortalecer la institucionalidad y el fortalecer la institucionalidad implica que estas instituciones tengan normas previas, conocidas por todos, emitidas por autoridad competente, es decir, lo que nosotros conocemos dentro del derecho constitucional como la seguridad jurídica. El garantizar que existan normas previas, claras y emitidas por autoridad competente hace que estas instituciones a las que usted hace referencia tengan puntos de partida y puntos de llegada en cuanto a su actividad. Entonces, claro, al existir ya reglas, nosotros como ciudadanos sabemos a qué atenernos y la mafia y los grupos de delincuencia organizada sabrán hasta dónde puede llegar el Estado a la hora de combatir sus potenciales crímenes. Pero usted habla de debido proceso y es precisamente lo que se está cuestionando, que se hagan cierto tipo de actividades sin orden judicial, por ejemplo, los datos personales, acceder a información, acceder a ciertos datos sin protección de confidencialidad, por ejemplo. Ahí también hay una alerta para los medios de comunicación, los periodistas, donde queda el derecho a protección de la fuente, por ejemplo, en el caso de que haya eventualmente un exceso. Hay mucha discrecionalidad allí. El derecho penal y la función judicial, Fausto y amigos, lo que hace es juzgar hechos, no intenciones. Esto nosotros tenemos que entender.
Y cuando se juzgan los hechos, la norma, tanto la Constitución como los procedimientos penales, civiles, administrativos, etcétera, establecen un procedimiento de juzgamiento. Pero y ese procedimiento de juzgamiento ¿quién? se lo tiene que cumplir a rajatabla, y ahí es cuando nosotros hablamos del debido proceso. Pero cuando hablamos de operaciones de inteligencia, estamos hablando de las intenciones que pueden tener los grupos de delincuencia organizada, los mafiosos, etcétera, previo a la comisión del delito para poder prevenirlos. En gran parte, el problema que nosotros tenemos actualmente contra la inseguridad es que no tenemos un sistema jurídico robusto que faculte el adelantamiento del Estado a la comisión del delito. Entonces, por ejemplo, uno de los artículos que han sido cuestionados es justamente el que hace relación a que los subsistemas de inteligencia podrán requerir información a las operadoras telefónicas para conocer sobre los movimientos, llamadas telefónicas, etcétera. Entonces, incluso en tiempo real, crimen no está consumado, como el crimen no está consumado, lo que se hace es actuar a partir de las instituciones que están debidamente normalmente eso se hace con orden de juez. Eso cuando estamos dentro hacer de un proceso judicial, por supuesto no, que de sí, hecho, claro, cuando hay un proceso de investigación, cuando hay un proceso de investigación policial de inteligencia de la policía, se pide la autorización de un juez para intervenir una línea telefónica. Eso se ha hecho, eso se practica bajo orden de juez. Esto es parte de un debido proceso. Por supuesto, cuando ya estamos en el proceso de investigación, usted lo ha dicho, es decir, cuando ya la fiscalía se activa la investigación, cuando ya se están recabando las pruebas de un hecho cometido, de un delito cometido, la inteligencia en cambio se adelanta a que el crimen se cometa. Por supuesto que para que se hagan pericias, exámenes, partes policiales, levantamiento de información, reconstrucción de los hechos, forman parte de los procedimientos dentro de la investigación de un delito ya cometido. La ley de inteligencia lo que persigue, en cambio, es llevar adelante. No, porque la fiscalía lo que investiga son presunciones de cometimiento de un delito. Hay presunciones todavía cuando hay un proceso de investigación. La fiscalía no ha determinado la existencia como tal de un delito mientras avance un proceso de investigación, pide la orden de un juez. Es esto lo que se cuestiona. Por ejemplo, lo que decía al inicio, el uso de llamémoslo de esta forma porque no hay palabras más, palabras menos, los gastos reservados. Ya tuvimos una experiencia con los gastos reservados de Bucaram, tuvimos una experiencia con los gastos reservados de Verduga, que también, dicho sea de paso, tuvo la precaución, entre comillas, de incinerar los registros, algo que también se está determinando en esta ley, los gastos reservados de Dajic. Es decir, hay experiencias y ninguna de ellas buena. La incineración de los registros, Fausto, hace relación a cómo debemos nosotros precautelar los gastos que se están haciendo en torno a. Pero eso hizo César Verduga con unos gastos y unos estudios psicosociales de 1.800 millones de sucres en su momento, que desaparecieron los registros y supimos después ya para dónde fueron. Pero en todo caso, ahí están los riesgos. Gastos reservados de nuevo. Que los gastos reservados ahora, aquellos que se están poniendo para el combate a la inseguridad, serán analizados trimestralmente por el Contralor General del Estado. ¿Y qué pasó? En aquella época, en cambio, eran gastos que estaban ahí, que podían estar a disposición de la Presidencia de la República, y eso es lo que se terminaba gastando. Pero similar ahora se hizo. El control será trimestral. Algo similar se hizo. He ido mucho más atrás con los ejemplos, pero en la ya extinta Senaín, recordemos gastos reservados que se utilizaron con poco, con mucho, por ejemplo, en la famosa comisión y polémica comisión del 30S. Cuando debatíamos dentro de la Asamblea estos temas de seguridad, la bancada de la Revolución Ciudadana y otros grupos decían que el problema no estaba en la creación de leyes, sino en la falta de presupuesto para que esas leyes se cumplan. Y eso fue lo que dijeron varios asambleístas, por ejemplo, el día sábado, cuando hablábamos en el marco de la Ley de Solidaridad Nacional, con respecto a lo que íbamos a hacer en contra de las mafias para atacar su economía criminal. Entonces, nosotros lo que estamos propendiendo es que en este proyecto de ley, primero se garantice que haya recursos suficientes, pero que al mismo tiempo la mafia, que son los enemigos del Estado, no tengan conocimiento en qué se está invirtiendo. Porque imagínese usted lo que sería que la mafia esté anticipada en saber qué es lo que se va a comprar para repelerlos, qué materiales se puede conseguir, qué equipos se pueden tener. Entonces, lo importante es
tener los equipos suficientes para poder enfrentar y que la máxima autoridad de control del Estado, que es el Contralor, tenga conocimiento de aquello y sepa con la periodicidad del caso en qué se está invirtiendo esos recursos. Pero eso se resuelve también con la depuración, porque grandes conexiones de estas mafias están dentro de la fuerza pública. Desde luego que sí, y lo que yo he dicho en varias oportunidades, inclusive en este medio, algún momento que conversamos, la lucha contra la inseguridad no es solo de un día, Fausto, ni un solo paso, es un conjunto de pasos que se tiene que dar. Mira, esta semana mismo hemos hablado al menos de 3 temas importantes que tienen que ver con el combate a la inseguridad. Hemos hablado del tema de las bases militares, hemos hablado de la ley de solidaridad nacional y ahora vamos a hablar de la ley de inteligencia. Todas esas complementarias, todas esas con el afán de atacar al crimen organizado. Entonces, por supuesto que siempre parecería que es insuficiente. Obviamente lo que tenemos nosotros que hacer es generar las normas. La depuración interna corresponderá, por supuesto, a la Policía Nacional, por supuesto al Ejército, pero a nosotros como asambleístas lo que nos corresponde es fiscalizar esos procesos, no cambiar comandantes y policías. Entonces, ese es otro de los pasos que se tiene que dar, pero nuestra misión es generar las normas suficientes y necesarias que le permita al Estado actuar eficientemente en estos temas. Normas que tienen sus riesgos, evidentemente. Asambleísta, se nos terminó el tiempo. Le agradecemos nuevamente por haber estado con nosotros. Creo que hay largo para debatir sobre estos temas. Nuevamente, gracias. Gracias, Fausto, y con muchísimo gusto, cuando usted considere oportuno, estaré aquí a su llamado pendiente. Gracias nuevamente. Andrés Castillo, vicepresidente de la Comisión de Seguridad y asambleísta de ADN, acerca de la ley de inteligencia que se debatirá esta tarde en el Pleno del Legislativo. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras